Y yo sé que los que les gusta estudiar la Biblia, les gusta acercarse un poquito más al estudio de la teología, sé que ya saben qué pasaje vamos a estudiar de Romanos. Yo sé que ya incluso tienen el sermón en su cabeza ya. Pero porque es un tema muy, muy apasionante. Y debo ser franco que cuando estaba viendo qué pasaje predicar con respecto a la justicia de Dios, me entraron unas ganas de estudiar el libro de Romanos en la iglesia, pero después de que vi que era mucho trabajo se me pasó por el tiempo. Pero les animo a que tomen el tiempo de leer los capítulos anteriores. Vamos a estar en el capítulo 3 hoy día de Romanos. Y tomen el tiempo para poder leer los capítulos anteriores en la casa para que puedan ir entendiendo mejor el contexto de lo que vamos a hablar, cuál es el argumento que Pablo está entregando. Y haciendo un pequeño resumen de qué es lo que hemos visto hasta ahora con el Evangelio. Y quiero que vayan viendo que todo lo que vamos a estar conversando durante estos 13 sermones del Evangelio, vamos a abarcar en realidad casi todos los temas que uno podría hablar de un discipulado o cuando uno quiere estudiar la Biblia, porque el Evangelio está en todas las páginas de la Biblia. Es la noticia que Dios tiene para nosotros, para el ser humano pecador, y lo dejó en un lenguaje que nosotros podemos entender. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? Comenzamos hablando sobre el Dios creador y cómo la Biblia presentaba al Dios creador todopoderoso, que creó todo lo visible, lo invisible, por la palabra de su poder, y que en su voluntad y en su soberanía quiso que el ser humano llevara su imagen. ¿Recuerdan? ¿Para qué era esto? Para que el ser humano pudiese manifestar su gloria al gobernar la creación que él hizo, como lo hubiese hecho Dios. Como el hombre tenía la imagen de Dios, podía reflejar los atributos de Dios. Pero, siempre hay un pero Dios le mandó a Adán y Eva que había un fruto, un árbol, en medio del huerto, imagínense, con todos los árboles que existían para comer, que no podían comer, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Adán y Eva no obedecieron, fueron tentados por Satanás, comieron del fruto y pecaron. Y el resultado fue separarse de Dios, primeramente físicamente, con una muerte física, y luego con una muerte eterna, una separación eterna con el Creador. Y no tan solo eso, sino como Adán era el representante legal de la raza humana y a la vez era el representante de la creación que gobernaba, no tan solo Adán queda bajo pecado y toda la raza humana, sino que la creación también queda bajo pecado. Entonces lo que hace el pecado es separarnos, no solo al ser humano, sino a toda la creación. Y toda la creación queda bajo el gobierno de Satanás. Así que, ¿qué vimos después de esto? De esta separación, la santidad de Dios. Y Claudio nos habló sobre el Dios Santo. Este Dios Santo que quería tener una relación con nosotros, pero el pecado no permitía que la santidad y el pecado se unieran. Y me gustó como lo dijo él, porque Claudio decía, y lo repetí la semana pasada, que Dios fue injuriado por primera vez en el huerto del Edén, por su propia creación. Él crea al ser humano y cuando le pregunta qué fue lo que hicieron, cuando le pregunta a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué comiste ese árbol? Adán le dijo, fue culpa tuya, por la mujer que me diste. O sea, el culpable de pecado eres tú, por darme esta mujer, y no yo. Así que Adán lo que hace es culpar directamente a Dios a ser el causante del pecado. Y no solo eso, sino que la semana pasada estuvimos hablando específicamente del pecado del hombre. Y una de las cosas que veíamos es que el pecado del hombre, viendo la conversación de Jesús con Nicodemo, era que nos ciega de las realidades espirituales. Entonces Nicodemo viene con toda su religión, con todo lo que él hace como ser humano, con todo lo que puede cumplir bajo la ley, a decirle a Jesucristo, ¿sabes qué? Quiero saber si vienes de Dios y mi conocimiento, lo que yo sé del Antiguo Testamento, porque soy un principal entre los judíos, uno de los 70 del Sanedrín, voy a dictaminar si tú eres Dios por las señales que haces. Yo estoy sobre ti, mi religión, mi opinión está sobre ti. Y Jesucristo le cambia la conversación y le dice, ¿sabes qué? No puedes ver el reino de Dios, no siquiera puedes entrar si no naces de nuevo. Y Nicodemo no logra entender eso.
Jesucristo le da un ejemplo del viento, y hace un juego de palabras. Recuerdan que el viento y el Espíritu Santo eran la misma palabra, tanto en hebreo como en griego. Entonces le da a entender que así como el viento es libre, el Espíritu Santo es libre de actuar en quien quiere, y Nicodemo no entiende. Y Jesucristo le dice, ¿eres tú un principal entre los judíos si no entiendes esto? Entonces le da a entender que las realidades espirituales no se pueden entender si no es por medio de un nacimiento espiritual. Y es más, ahí en Juan 3:6 le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces le da a entender que haga lo que haga, por toda la religión y por todo lo que sepa del Antiguo Testamento, no pueden hacer porque Él es carne. Entonces lo único que necesitaba era renacer por medio del Espíritu Santo. Y Jesucristo da el ejemplo de la serpiente. Entonces lo que Él tenía que hacer era depositar su vista en Jesucristo. Pero como el hombre pecador no puede ver las cosas espirituales, necesitaba que primero el Espíritu Santo actuara en Él. Y una vez que Nicodemo renaciese, luego venía el fruto de confesar. Entonces veíamos que primero venía la conversión y luego la confesión. Porque una persona que está muerta en pecado no puede tener vida a no ser que la vida misma, que es Jesucristo, quien dijo ser, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos diese de esa vida. Así que, con todo eso, por detrás de lo que hemos visto, hoy día vamos a hablar un poquito sobre la justicia de Dios. Sobre la justicia de Dios. Y para eso vamos a ir a Romanos 3, 21 al 26. Y ya tenemos entonces que el Dios creador, quien creó todas las cosas, el hombre pecó, desobedeció, se alejó, continuó con una naturaleza pecaminosa que no le permitía estar cerca de Dios y que necesitaba que el Espíritu Santo actuara para poder acercarse. Eso es lo que tenemos hasta ahora del Evangelio. Y Romanos 3, 21 al 26 dice así: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Oremos. Señor, queremos acercarnos a tu palabra, Señor, y queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, esté tocando nuestros corazones. Que mis pensamientos, Señor, y mis ideas puedan estorbar a tu palabra. Como bien decía nuestro hermano Leonardo, que podamos ser edificados por tu palabra, Señor. Y si venimos con algún conflicto, con alguna situación de trabajo, familiar, de carácter, Señor, que tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, sea usada para darnos consuelo, Señor, y para llevarnos siempre a poner nuestros ojos en Cristo. Gracias, Señor, por todo lo que hemos visto hasta hoy del Evangelio. Gracias porque podemos ver que realmente, si podemos resumir el Evangelio en tu muerte y tu resurrección, también no por ello deja de ser poco profundo, Señor, y podemos ver que abarca toda tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos dejaste 66 libros, Señor, compilados en uno, para entender que tú nos quieres mostrar que somos pecadores, Señor, y que quieres restaurar nuestra vida por medio de Cristo, Señor. Te pedimos que podamos entender, Señor, un poquito más y podamos atesorar en nuestros corazones, Señor, tu palabra. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. La justicia revelada de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Cómo es que Dios revela su justicia. Y el versículo 21 parte diciendo, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, por todo el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Si pudiéramos resumir rápidamente el libro de Romanos, que es un tema muy difícil de hacer, porque abarca muchos temas,
podríamos decir que el tema de Romanos es el Evangelio. El Evangelio. Y en los primeros 4 capítulos, Pablo va a explicar que todos los hombres, ya sean judíos o gentiles, o griegos como le llama, o específicamente los que no son judíos, todos están acusados de que son pecadores y todos quedaron bajo el juicio de Dios. O sea, toda la raza humana. Por lo tanto, todo ser humano necesita ser justificado delante de Dios, porque están bajo un juicio, una condena. Del capítulo 5 al 8, Pablo va a hablar acerca de la unión con Cristo. ¿Qué sucedió en mi vida después de que fui justificado? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo al unirse en mí, al entrar en mí y hacerme renacer? Y de los capítulos 9 al 11, Pablo va a explicar cómo se relaciona la nación de Israel ahora con Jesucristo. Y si es que realmente hay una modificación en el plan de salvación que venía explicándose del Antiguo Testamento y cómo se relaciona ahora con Jesús. Y va a explicar esa situación. Y finalmente, del 2 al 16, va a hablar de nuestra obediencia. Cómo es que debemos ser obedientes en esta nueva vida en Cristo y cómo es que ahora, siendo parte de este pueblo de Dios, al ingresar a este nuevo pacto, ahora tenemos una responsabilidad como pueblo, como hijo de Dios. Así que, si vamos viendo estos temas, estos 4 grandes temas, por llamarlo de alguna manera, y que los estudiosos se van discutiendo si es que tiene que ver con la justificación, si tiene que ver con la unión, si tiene que ver con la obediencia, si tiene que ver con el plan de salvación completo en estos 4 temas, en realidad todos esos 4 temas abarcan el Evangelio. Y el tema de Romanos es eso. Y nuestro texto, el capítulo 3, está en el clímax, por decirlo de alguna forma, en la que Pablo está acusando a toda la raza humana, a todos los hombres, de que son pecadores, de que todos están bajo el juicio de Dios. Eso es lo que viene haciendo Pablo. Y el texto parte diciendo, pero ahora. Y ese pero ahora va a demostrar contraste, pero y temporalidad. Va a ser una conjunción lógica. De todo lo que vengo diciendo, esto es lo que va a suceder. Pero ahora. Y me gusta mucho porque sería bueno que viéramos rápidamente los versículos desde el 9 al 20 para ver qué es lo que Pablo va a comparar, porque va a ser un contraste en el versículo 21. Entonces necesitamos saber qué es lo que va a contrastar. Y el versículo 9, que lo leímos en la primera serie sobre el Evangelio, dice así: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando los que no son judíos sobre los judíos. Pablo le dice: de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es como describe Pablo al ser humano que no conoce a Dios. Así es como nos describía Dios antes de que llegáramos a ser salvos por Él. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dicen los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Así que lo que Pablo va a hacer es contrastar la justicia de las obras de la ley en contraposición a la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Entonces va a contraponer la justicia de la ley con la justicia de Dios. Y lo que le va a decir en conclusión es: ningún ser humano, ya sea judío o gentil, puede justificarse, puede salir de esa culpa, de esa condenación delante de Dios, porque todos están bajo pecado. Todos. Y hay un contraste aún mayor aquí, porque hay un contraste entre la antigua era, el antiguo pacto de la ley, con la nueva era del nuevo pacto. ¿Qué es lo que hay ahí? En la antigua era reinaba la ley. Como todos estaban bajo pecado, porque la ley manifiesta el pecado,
Lo que gobernaba era la condena y la ira de Dios sobre el ser humano. Y en la nueva era está gobernada por la justicia de Dios. Y me gustó mucho como lo dice un autor que se llama Douglas Moo. Y él dice, Dios ha intervenido para inaugurar una nueva era y todos los que responden con fe, no solo después de la cruz, sino, como explica Romanos 4, también antes de ella, pasarán de la antigua era a la nueva, donde la justicia de Dios domina. Es decir, Cristo inauguró esta nueva era, en la que la ley quedó completa, satisfecha en la cruz. Se acabó. No hay más ley. No había más ley. Y esa era la conversación que veíamos la semana pasada entre Jesucristo y Nicodemo. Así que lo que Pablo va a hacer es contrastar la ley del Antiguo Testamento con la era del Evangelio de Dios. Esto es lo que va a comparar. Y este texto dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Y este ahora está manifestando después de la cruz de Cristo. Pero ahora, desde la cruz en adelante, ya no está la ley, sino que está la justicia de Dios. Así que de la cruz en adelante, esto cambió. Viene a ser por medio de Cristo. Y es en este tiempo que Dios quiso manifestar su justicia, que según el versículo se atestigua por los leyes y los profetas, esto es todo el Antiguo Testamento, apuntaba a este Mesías, que iba a venir, iba a instaurar el reino, y iba a gobernar nuevamente con el pueblo, y ¿qué iba a hacer? Iba a vivir entre medio del pueblo, perdonando los pecados. Y el Antiguo Testamento anunciaba eso. Era lo que tenía que venir. Así que Pablo es muy claro cuando explica que la justicia de Dios es por la fe en Cristo Jesús para todos los que creen. Ya no era solo por un pueblo, como en el Antiguo Testamento con Israel, porque tanto ellos como los que no eran judíos eran pecadores. Y todos necesitaban salir de la condena. Así que ahora la justicia de Dios no es a un pueblo específico, a una nación específica, sino que ahora es un pueblo espiritual que llegan por medio de Jesucristo. Y a todos los que creen, Dios los justifica. Los va a justificar. Dice, pero ahora parte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. En este tiempo se manifestó. Después de la cruz se manifestó esta justicia. Antes no. ¿Quién la atestiguaba? Los profetas y la ley? Es decir, la justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y el versículo 24 es muy interesante. Es muy interesante. Para los que estudian mucho la Biblia, los estudiosos de la Biblia, los eruditos, los que escriben comentarios bíblicos y todo eso que nosotros estudiamos, dicen que aquí está la esencia del Evangelio, en este versículo. Uno podría predicar el Evangelio solo con el versículo 24. Pero tiene las buenas noticias y tiene un gran problema, el versículo 24. Y dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué trae la esencia del Evangelio? Porque trae las buenas noticias. Somos justificados gratuitamente, por gracias. Pero trae un gran problema, que lo que hace este gran problema es cuestionar la integridad de Dios y la justicia de Dios. Trae un conflicto muy grande. Cuando preparaba este tema, yo estaba seguro que a Matías le hubiese gustado predicar este sermón, porque a él le encanta la palabra redención, propiciación, siempre las va nombrando. Entonces me acordaba bastante de él mientras lo preparaba. Y hay un problema grande aquí. Y si me acompañan a Proverbios 17, Proverbios 17, versículo 15. Proverbios 17, 15. Dice así, el que justifica al impío, al pecador, y el que condena al justo, ambos, el que justifica al impío y el que condena al justo, son igualmente abominación al Señor. El que justifica a un pecador es abominación. Y eso lo declaró Salomón, inspirado por Dios.
El problema es que Dios es justo y Dios está justificando a un pecador gratuitamente. Entonces Él está siendo injusto. Él se está contradiciendo. Porque si fuera justo, tendría que condenar al pecador. No lo podría justificar. Si Dios fuera justo, lo que el pecador merecía era el infierno y la condenación eterna. Y acá el versículo 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y Dios está permitiendo que el pecador sea justificado. Y lo que él merecía era la condena. Entonces, ¿qué es el problema? Según los estudiosos, que este pasaje de Proverbios 17 comparado con Romanos 3:24 cuestionan la justicia de Dios. Y cuestionar un atributo de Dios no nos debería permitir confiar en Dios. Porque si Dios no es justo, entonces tampoco sería santo y tampoco sería fiel. Y entonces su palabra no sería real. Y entonces, ¿quién me dice que el sacrificio de Cristo fue eficaz? Si Dios es injusto. ¿Cuál es la pregunta que se hacen los teólogos? ¿Cómo puede Dios justificar al pecador sin ser abominación para sí mismo? Porque Él declara que el que justifica a un pecador es abominación ante el Señor. O peor aún, ¿cómo puede justificar a un pecador sin contradecir su misma palabra? ¿Cómo lo puede hacer? Ahora, si Dios se contradice, no podemos confiar en la Biblia. Y si Dios perdona al pecador, entonces deja de ser justo. Tenemos ese gran problema. Y si Dios es injusto, ¿cómo podemos declarar? O sea, ¿cómo podemos confiar que la declaración de que yo hoy día soy justo delante de Él es real? Porque tenemos un juez injusto. Entonces, ¿cómo puedo asegurar que solamente las personas van a ser justificadas por medio del sacrificio de Cristo y no por otra cosa? Si realmente Dios es justo, ¿es entonces eficaz la muerte de Cristo? Nos cuestiona toda la Biblia. ¿O es que acaso que a Dios no le importaba tanto el pecado de Adán? ¿No le importó que lo culparan de pecado? Entonces el pecado no es tan grave, porque Dios lo va a justificar igual al impío. Es un problema. Así que este pasaje trae en sí mismo un problema, y el problema es cuestionar la justicia de Dios. Dios, al justificar a un pecador, entonces haría a sí mismo abominación. Y es el gran conflicto que para muchos teólogos trae este pasaje. Así que este pasaje es el clímax de toda la argumentación que Pablo viene haciendo en los 3 capítulos anteriores, o sea, los 2 capítulos anteriores, en el que está acusando a todos los hombres que están bajo pecado, que todos los hombres están bajo un juicio y que todos los hombres necesitan ser justificados. Pero si Dios los justifica, entonces Dios mismo se hace abominación. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo puede Dios justificarnos? ¿Cómo Dios puede perdonarnos del pecado sin hacerse a sí mismo abominación? Entonces lo que Dios debe hacer para mostrar que Él es justo es que el hombre muera en su pecado. Si el hombre pecó contra Dios, Él debería dejarlo morir. Y debería dejar morir a toda la raza humana y decirle, ¿saben qué? Yo soy santo, ustedes pecaron, mueren y yo soy más glorificado. Porque le estoy diciendo que todos ustedes no pueden acercarse a mí. Y mi santidad no se acerca a ustedes. Y en cierto modo resaltaría la justicia de Dios, si Dios hubiese hecho eso. Y Dios nos hubiese dejado morir, ya estaría todo bien. Pero ¿qué fue lo que pasó? Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Así que Dios lo que hizo fue justificarnos gratuitamente mediante Jesucristo. Y esta es la importancia de Jesucristo en el Evangelio. Porque muchas veces vemos a Jesucristo como que simplemente fue el que vino y murió, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se sometió al gobierno romano? ¿Porque los fariseos no estaban de acuerdo con lo que él predicaba? ¿Porque decía ser Dios? No, porque era parte del plan de Dios.
Al fin y al cabo, quien mató a Dios, a Jesucristo, fue Dios. Él lo mandó a la tierra para que fuese a la cruz. Ese era el propósito de Cristo. Venir a morir en la cruz, no otro. Y por eso cuando está en Getsemaní dice, Señor, si hay otra forma que no sea esta tu voluntad, hagámosla. Pero si no, que se haga lo tuyo. Y va a la cruz. Y muere en la cruz. Tenía que morir. ¿Qué es lo que va a hacer entonces Dios? Nos va a justificar de forma gratuita por medio de Cristo. Versículo 25. A quien Dios, hablando de Jesucristo, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, en su paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y Dios logra hacer este ejercicio de pasar por alto los pecados sin dejar de ser justo. Porque si Él fuera un juez justo, diría, usted pecó, usted muere. Pero si fuese un muy mal juez, Él diría, usted pecó, yo lo paso por alto, haga lo que quiera. Entonces Él logra mantenerse justo al mandar a Jesucristo a morir. Ahora, es bien claro que cuando los teólogos y los estudiosos dicen que aquí está la esencia del Evangelio, es porque aquí está. No podemos entender esto. Nos cuesta mucho entender esto. ¿Cómo es que Dios declara justo a los pecadores? ¿Cómo lo hace? Depositando su fe en Jesucristo. Así lo logra. Y para poder entender esta situación necesitamos entender dos conceptos bien interesantes que son redención y propiciación. Y estos dos conceptos que muchas veces hablamos y decimos, pero necesitamos entenderlos para ver por qué fue que Cristo logró ser la justicia de Dios. Y la redención se refiere simplemente a ser libre de la esclavitud mediante un precio. Libre de la esclavitud mediante a un precio. Y en el Antiguo Testamento se hablaba de la redención cuando una persona pagaba por un esclavo y lo dejaba ir. Lo liberaba. Era esclavo, estaba sometido a una voluntad y por un precio que se pagaba, ahora era libre. Había sido libre. Pero nosotros, ¿de qué esclavitud fuimos redimidos? ¿De qué esclavitud se nos redimió? De la esclavitud del pecado. Entonces el sacrificio de Cristo nos redime del pecado, de la esclavitud del pecado. Y si me acompañan a Romanos 6, capítulo 16 al 18, Romanos 6, del 6 al 18. Dice así, Romanos 6, del 16 al 18. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Éramos esclavos del pecado para muerte. Eso nos tocaba. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. La justicia de Dios. O usted vive esclavo para el pecado, o vive para la justicia de Dios. Libre para la justicia de Dios. Y esto es muy interesante porque muchas veces como creyentes vivimos y tomamos decisiones como incrédulos. Y digo vivimos y tomamos porque yo también lo hago. Y es que muchas veces decimos, es que yo no puedo cambiar esto. Es que yo no puedo cambiar esta actitud. Es que yo no puedo dejar de hacer esto. Es que yo no puedo dejar de hacer aquello. El problema es que usted, si es creyente, ya no es esclavo del pecado. Ya no vive sometido a la voluntad del pecado. Ahora usted vive libre en Cristo. Entonces, si usted se somete a un pecado en particular, lo hace por voluntad propia. Porque prefiere el pecado que la justicia y el sacrificio de Cristo. Es que nunca voy a poder dejar esto. ¿Y es que acaso el sacrificio de Cristo no fue suficiente? Nunca voy a cambiar este acto de mí. Sí puede. Si es hijo de Dios, usted parte diciendo, lo logro porque Cristo ya venció. No por lo que voy a hacer, porque esa era la ley. Voy a salir de esto porque voy a hacer A, B, C y D, sino que ahora lo hago porque Cristo ya venció.
Así que ahora vivimos en libertad. Y como dice Pedro, no para usar como libertinaje, no para seguir pecando, sino para vivir para la justicia de Dios, viviendo libre. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y como era la conversación con Nicodemo la semana pasada, no podíamos hacer absolutamente nada para llegar a Dios. Así que, gracias a Dios por el Evangelio en Cristo, porque en el Evangelio en Cristo Jesús nos liberó del pecado. Eso fue lo que nos libró del pecado. ¿Cuál fue el precio que pagó Cristo para librarnos? ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Su sangre. Ya había un comentarista, no recuerdo de qué siglo, creo que como el siglo XV, XVI, no estoy seguro, que él una vez comentó y decía, si era la sangre de Cristo tan poderosa, ¿por qué no solamente se cortó un dedo y entregó sangre y nos salvaba? Si se requería sangre. ¿Por qué tuvo que entregar toda su sangre? ¿Por qué lo tuvo que hacer? Y el tema es que la sangre en la Biblia es sinónimo de la vida. La sangre es sinónimo de la vida. Entonces lo que tenía que hacer Cristo era entregar toda su vida, entregar toda su sangre. No bastaba con un poquito de sangre, sino que tenía que entregar toda su vida para pagar el precio de la redención. Para que el pecador volviera y fuera libre del pecado a estar junto con el Creador. Y según Efesios 2, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Según Efesios, al ser pecadores, nacimos en muerte, separados de Dios. Y la pregunta es, si yo soy una persona muerta, ¿cómo puedo obtener vida? Si en mí no está la vida. ¿A quién le puedo pedir vida si todos los demás están en la misma condición que yo? ¿Qué acción puedo realizar para tener vida? Ninguna. No puede obtener vida porque está muerto. No lo puede hacer. Así que lo que necesitaban era que la vida misma se encarnara, tomara la forma de un hombre y entregara esa vida eterna a los pecadores que estaban muertos eternamente. Entonces el único capaz de darnos vida y de pagar ese precio era Cristo. Y podía porque era un hombre. Y podía salvar a un hombre. Y podía darnos vida eterna porque era Dios. Entonces nos daba una vida eterna para rescatarnos de una condenación eterna. Entonces que Cristo haya sido Dios y hombre a la vez no es solo para estudiarlo, sino porque sin esa unión en Cristo yo no tengo vida eterna. Y Efesios 1:7 dice lo siguiente, si me acompañan a Efesios 1, versículo 7. Efesios 1:7. Dice así, hablando de Cristo, dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. ¿Qué logra su sangre? El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces fue su sangre la que permitió tener perdón de nuestros pecados. Fue por medio de la sangre de Cristo que ahora Dios nos puede declarar justos. Porque nuestro pecado lo llevó Jesucristo. Juan 10, del 17 al 18, me encanta este versículo. Está hablando Jesucristo y dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie puede hacer eso, solo alguien que tiene vida eterna. Y solo alguien que es vida en sí mismo. Yo la doy para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y lo hace voluntariamente y a la vez parece contradictorio y lo hace por medio de un mandamiento. Porque Dios lo mandó a eso. Vaya a entregar su vida. Y Jesucristo dice, bien, la voy a entregar porque tengo la capacidad de recuperarla. Porque yo no tengo pecado y porque tengo vida eterna. Y lo puedo hacer. Y nadie más lo puede hacer. Y esto hace más interesante la comparación de la ley con la gracia. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cada vez que cometían un pecado tenían que ofrecer un animal. La sangre de un animal, la vida de un animal por mi pecado que me alejaba de Dios. Y esa justicia duraba hasta que ese hombre volvía a pecar. Entonces iba a tener una justicia
que dependía de su pecado. Y como sabemos que nacía bajo pecado, era cosa de tiempo de que volviera a pecar. Entonces, bajo la ley iba a estar cada vez que cometía un pecado ofreciendo un animal, ofreciendo un animal, ofreciendo un animal. Y si al momento de morir llegaba a pecar y no lograba sacrificar un animal porque estaba postrado o porque murió en un accidente o iba a comprar el animal para sacrificarlo, se iba al infierno. No lograba justificarse. No lo lograba hacer. Entonces tenía que venir alguien que tuviera un sacrificio idóneo. Alguien que fuera perfecto, pero que fuera ser humano, para quitar el pecado del ser humano, y que fuera Dios. Y ese era Jesucristo. No había nadie más que lo pudiera hacer. Nadie. Y me encanta cómo lo explica el Salmo 49. Salmo 49, 7. Salmo 49, del 7 al 9, dice así. Dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él. Nadie podía pagar un precio a Dios para rescatar a su hermano. Nadie. Porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. El precio de un alma humana es muy valioso. Y la única vida que era tan valiosa como para salvar un alma humana era la de Cristo. Nadie más. Nadie más lo podía hacer. Solo Cristo lo podía hacer. Y Hebreos 9:11 dice así, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo, entró a la presencia de Dios. Una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna, nos compró eternamente por su sangre. Versículo 15. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eternamente. Y Jesucristo, siendo perfecto, siendo Dios y siendo hombre, una sola vez entregó su sangre y fue suficiente. Es por eso que creemos que la salvación no se pierde. Porque si digo que la salvación se pierde, estoy diciendo que la sangre de Cristo no es suficiente. Entonces tiene que volver a morir por mi pecado. Lo hizo una vez y para siempre. Entró una vez a la presencia de Dios y ahí se quedó. Y para allá vamos. Una vez y para siempre. Así que el sacrificio perfecto era que Dios se tenía que encarnar. Ese era el sacrificio perfecto. Dios debía encarnarse. Así que Cristo era la única vida adecuada para redimir, y el pecador, al ser redimido por Cristo, por su sangre, ya no necesita más redención. Cristo pagó el precio de su sangre, toda su sangre, delante de Dios, para que ustedes y yo hoy día seamos hijos de Dios. Eso fue lo que logró. Eso es lo que es la redención. Eso es redención. Pagar un precio para librarnos de la esclavitud. Ahora, ¿qué es la propiciación? Porque según el versículo 25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, de la justicia de Dios. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué es la propiciación? Y la propiciación es la acción de apagar la ira de alguien mediante una ofrenda. Es entregar una ofrenda para aplacar la ira. Y recuerden que nosotros estamos bajo el juicio de Dios y por lo tanto estamos bajo la ira de Dios. Entonces Dios nos compra, Jesucristo nos compra, nos redime, pero la ira sigue estando ahí. Tenemos que aplacar esa ira. Así que el sacrificio de Cristo, como los sacrificios del Antiguo Testamento, logró aplacar la ira de Dios por completo. Y Dios aceptó el sacrificio de Cristo, porque fue suficiente. Y la ira de Dios se fue.
De nuestras cabezas se apartó. Ya no tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Ya no estamos bajo la condena eterna. Porque Cristo fue propicio. Y esto es muy interesante porque Cristo fue la demostración pública de la justicia de Dios. Dios lo exhibió públicamente como el sacrificio que Él aceptaba para aplacar la ira. Así que esta vida de gran valor es la única vida y la única ofrenda que Dios iba a aceptar para aplacar su ira. Lo único, nada más. Haga lo que quiera, viva como quiera, cumpla la ley, haga lo que quiera. Pero si no viene por medio de Cristo, lo que hay sobre su cabeza es ira. Porque aún tiene pecado, porque aún es esclavo del pecado. Usted necesita ser redimido y necesita la propiciación en Cristo. Así que el versículo 25 dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Romanos 4:25. Fue entregado por nuestras transgresiones para perdonar nuestro pecado y resucitado por causa de nuestra justificación. Si Cristo no resucitaba, entonces Él no tenía la vida eterna. Si Cristo no resucitaba, entonces quizás había sido pecador. Si Cristo no resucitaba, no era un sacrificio aceptable delante de Dios. Y si Cristo no resucitaba, yo no soy justificado delante de Dios. Así que la muerte y la resurrección de Cristo son vitales para el Evangelio. Y me gusta mucho como lo dice 2 Corintios 5:21, y creo que este es un pasaje lema, yo creo, de cada vez que predicamos el Evangelio. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Dios le hizo pecado a Cristo por nosotros. Al que no conoció pecado, porque no pecó, le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y eso es lo que siempre hablamos de este intercambio de mi pecado a la cruz y de la justicia de Cristo a mi vida. Así que Jesucristo, siendo santo, sin cometer pecado, se entregó por mi vida hasta la última gota de sangre, cargando el pecado, y es más, siendo separado de Dios en la cruz. Y es por eso que Jesucristo en la cruz dice, oye, ¿por qué me abandonas? Porque si llevas la condena es que todos los que pecan no alcanzan la gloria de Dios, están destituidos. Y al llevar la culpa en esa cruz, está destituido de mi gloria. Y Jesucristo fue separado de Dios. ¿Cómo lo hizo? No lo puedo explicar. Y no conozco a alguien que lo pueda explicar. Pero sí, lo que logró fue unirnos con el Padre. Y toda esa condena que traíamos y toda esa ira que había sobre nuestra cabeza, en esa cruz, se elimina. Así que, finalmente, el versículo 26, Romanos 3:26. ¿Para qué hizo todo esto Dios con Cristo? Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Entonces Cristo mantiene la integridad de Dios. Porque en Cristo Dios sigue siendo justo, dándole ira y condena al que no cree en Él, y dándole justicia y declarándolo justo al que cree en Jesucristo. Y el Evangelio se cumple. Y Dios puede perdonar gratuitamente a un pecador, lo puede justificar sin ser abominación. Ahora, por medio de Cristo, Dios es justo y el que justifica. Porque Cristo pagó el precio que era necesario. Fue gratuitamente para usted, para mí, porque solo tuvimos que tener fe. Porque el precio lo pagó otro, que fue Jesucristo. Yo no tuve que pagar el precio de mi pecado, lo pagó Jesucristo. Yo no tuve que entregar mi vida para llegar a Dios, porque no podía hacerlo, sino que tuvo que pagar lo otro. Y el que lo pagó fue Dios mismo, encarnándose, viviendo entre nosotros, enseñándonos cómo vivir, llevar una condena injusta, cargar con el pecado que no cometió,
separarse de Dios por nosotros y entregarme su justicia para Él llevar la condena que yo merecía. Es un intercambio. Romanos 3:26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y la misma pregunta que la semana pasada. Si usted no tiene la fe en Jesús, si no ha depositado su fe en Jesús, lo que tiene sobre su cabeza es ira. La ira de Dios. Venga todos los domingos a la iglesia, vaya a todos los estudios bíblicos que quiera, pero si no cree en Jesucristo como Señor y Salvador, lo que tiene es ira sobre su cabeza. Si depositó su fe en Cristo, quien llevó esa ira fue Cristo. Y lo que usted tiene hoy día es la justicia de Dios en usted. Y pasó de la era antigua, del antiguo pacto de la ley, a la nueva de la justicia de Dios. Por gracia. Porque a Dios le plació. Porque así Él lo estimó desde antes de la creación del mundo. Y dijo que Cristo iba a pagar por nuestro pecado. Así que este es el evangelio que nosotros predicamos. El evangelio es más profundo de lo que nosotros pensamos. Es mucho más profundo de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Es un plan eterno, según Efesios, creado desde antes de la fundación del mundo. Y que a través de la Biblia Dios lo ha ido manifestando de a poquito, revelando de a poquito. Entonces cuando usted lea la Biblia, vaya viendo el evangelio en todas las páginas de la Biblia. Cuando usted predique el evangelio, lo puede predicar desde Génesis a Apocalipsis. Puede predicar el evangelio. Y cuando usted se acerque al evangelio de Cristo, no parta diciendo, no puedo hacer esto, porque Cristo ya lo hizo. Cuando quiera cambiar algún pecado, cuando Dios lo confronte, no diga que no puede hacerlo, porque Cristo ya lo venció. Así que pregúntese, si estoy luchando con esto, ¿es porque Cristo no puede o porque yo no quiero? Porque Cristo pudo. Si no tengo disciplina espiritual, si no estoy leyendo mi Biblia, si no estoy orando, si no me estoy congregando, ¿es porque Cristo no pudo o porque usted no quiere? Entonces, cuando no se está acercando a Dios y cuando toma malas decisiones, no vaya a echarle la culpa a Dios. Porque Él ya lo libró. Ya lo liberó. Entonces, cuando usted toma una mala decisión, en vez de ir a culpar a Dios, vaya a pedirle perdón. Pídale perdón a Dios. Y pídale que la justicia de Cristo se siga manifestando en usted. Porque ese es el evangelio. Que la imagen gloriosa de Cristo cada vez se va a ir formando en usted. Y se va a ir viendo. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, acérquese con esa idea. Y Dios lo va a cambiar. Y le aseguro que lo va a cambiar. Porque conmigo lo ha hecho. Yo sé lo imperfecto que soy. Yo sé lo pecador que soy. Yo sé cuáles son mis debilidades. Y sé que cada vez que estoy luchando con eso, no me quiero acercar a la Biblia. Porque sé que Dios me va a decir, compadre, está pecando. Vaya y arrepiéntase. Y yo le voy a querer decir, no estoy pecando. Estoy bien. Mi justicia contra la justicia del Evangelio. Así que, cuando proclame el Evangelio, no pierda la posibilidad de anunciarlo desde cualquier parte de la Biblia. No la pierda. Cuando se acerca a leer la Biblia, no pierda la posibilidad de ser cambiado por Dios, de ser transformado por Él. Y cuando se acerca al Evangelio, recuerde que su imagen poco a poco va a ir bajando para que la imagen de Cristo se vaya formando, poquito a poquito. No es de un día para otro, es un proceso. Llévese este versículo en su corazón y lléveselo para su casa y anúncielo. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Usted ya no tiene que pagar nada, ya lo pagó Cristo. Oremos. Mientras oramos, les voy a pedir a los hermanos de la Santa Cena que puedan pasar adelante, por favor. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, hiciste todo lo necesario para alcanzar nuestras vidas. Realmente, Señor, la salvación, como dice Jonás, la salvación te pertenece solo a ti. No podemos hacer nada para ser salvos, no podemos hacer nada para darnos vida, porque realmente, Señor, estábamos muertos bajo delito y pecado.
Te damos gracias porque en tu misericordia, Señor, en tu justicia, en tu santidad, en tu sabiduría eterna, Señor, quisiste formar este plan aún sabiendo que íbamos a pecar. Aún cuando era más fácil, según nuestro entendimiento, que nos dejaras morir, quisiste, Señor, manifestar tu gloria por medio de Cristo y mostrarnos, Señor, que solo en Él podemos llegar a ti nuevamente. Solo por tu misericordia y por tu gracia y por la obra de tu Espíritu Santo podemos ser llamados hijos de Dios. Te agradecemos, Señor, porque tu Evangelio, Señor, es más profundo de lo que podemos llegar a pensar. Y te pedimos perdón porque lo hemos simplificado mucho, Señor. Hemos simplificado el Evangelio a un camino hacia el cielo. Y se nos ha olvidado que ese camino al cielo costó la sangre de tu Hijo. Costó que tu santidad llevara, Señor, el pecado en la cruz. Costó, Señor, que tu relación eterna, trinitaria entre tu Hijo y tú, fuera separada en un momento para que los que pecamos contra ti, los que hablamos mal de ti, los que odiamos tu nombre, fuésemos convencidos por tu Espíritu Santo y fuésemos llamados hijos de Dios. Queremos, Señor, darte las gracias porque solo tu misericordia, solo tu amor nos permite ser llamados hijos tuyos. Corrígenos, Señor, llámanos la atención para que volvamos a tus caminos, para que nos empapemos de tu palabra, Señor, para que nos empapemos de la oración. Y aun cuando estemos cansados, aun cuando nuestro cuerpo no nos dé, aun cuando estemos con sueño, Señor, queramos acercarnos a tu palabra para ver que tu imagen es mucho más gloriosa que la nuestra. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.